Gracias, Manuelito. Quisiera, antes que mm, dirigir una pregunta a cada uno de los ponentes, pues Bueno, vienen para las que vayan preguntas. pensando en cada una Eso de lo pongo ellas después como del en objeto vivo, de porque diálogo y faltaban de dos personas. ampliación de la reflexión. Bueno, Quisiera, Jairo Antonio, preguntarle, en primer lugar, dentro de tantas preguntas, quisiera preguntarle eh, ¿qué indicaciones podríamos encontrar en Intermirífica, incluso Christus Vivit, pero para no precisar documentos, qué indicaciones en generales, de acuerdo con su experiencia investigativa y con este importante proyecto, para superar el uso acrítico de los más media, como los llamaría Intermirífica, o de todos estos medios que, como son llamados por el magisterio, son los nuevos areópagos de la fe y de la predicación. Entonces, le voy dejando esa pregunta en primer lugar a Jairo Antonio. A Jeffrey le voy a dejar esta pregunta. ¿Cómo evitar una actitud meramente externa de aceptación de las diversidades sexuales, pero sin una conversión profunda? Pues cómo evitar esa dicotomía. A John James quisiera dejarle esta pregunta. Para usted como joven investigador y partícipe de estos procesos académicos y pastorales, ¿qué significa una conversión pastoral? ¿Qué significa una conversión pastoral a partir de esta experiencia concreta de su estudio en este grupo de oración Belén del barrio San Bernardo? Bueno, ahora sí, esto para que vayan pensando en cómo vamos a dialogar. Un Quisiera, paréntesis, Joselio, perdón. Jeffrey me dice que solicita una precisión en la pregunta. Jeffrey, eh, ¿cómo evitar? Pues usted está haciendo un estudio en torno a un grupo específico, ¿cierto? A un grupo específico social y es la atención pastoral a personas homosexuales desde el humanismo cristiano. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo contribuir a evitar que la aceptación de las personas con diversidad sexual sea una simple actitud externa, ¿cierto? Simplemente de congraciarse con estas personas, pero no hay una conversión profunda de quien dice aceptarlas, de quien dice estar, digamos, de acuerdo con esa postura y desde el humanismo cristiano, si esto se puede solventar. ¿Sí me hago entender ahí con la pregunta? Ok, Jeffrey. Bueno, Eh, también un asunto ahí, perdón, Joselio. Jeffrey, hay un estudiante, Viviana Santamaría, agrega a través del chat, pregunta que cómo el proyecto tuyo está abierto en una perspectiva interdisciplinar. ¿Listo? También de pronto ahí ese detalle se puede agregar. Perdón, profesor Joselio. Tranquilo, Manuelito. Efectivamente, pues yo quería resaltar, entre otros aspectos, el que acaba de mencionar la estudiante, como el aspecto que toca Jeffrey es un aspecto tremendamente transversal y tremendamente interdisciplinar, una comprensión del hecho y de este fenómeno, además de interpretarlo como un loci, teologici, pues requeriría como un lugar teológico requeriría también unos criterios juiciosos desde otros ámbitos científicos, no solamente desde el ámbito de la teología. Bueno, entonces hago unas anotaciones generales para los tres ponentes. Mm, Muy pertinente el trabajo de cada uno de ustedes. El trabajo de Jairo Antonio en torno a la ciberteología, muy pertinente el trabajo de Jeffrey en torno a la atención pastoral, a este grupo específico, a este grupo humano específico, y muy pertinente también el hacer teología a partir de la localidad, a partir de las circunstancias de los cristianos de a pie, a partir de estas comunidades que en torno a la parroquia eh, se, se unen para orar, pero también para ejercer una comprensión
vital de la fe, no solo una comprensión racional como lo hacemos nosotros en el ámbito académico, sino también una comprensión vital, experimental de la fe. Muy novedosos los temas, muy interdisciplinares los tres temas. Considero, por ejemplo, que el de Jairo Antonio tiene altísima novedad, altísimo impacto y desde luego altísima incidencia en la teología comprendida como una lectura del aquí y del ahora, ¿cierto? Del ubic et nunc, ¿cierto? Del lugar y el momento que estamos habitando. En torno a la ponencia de Jeffrey, pues gracias Jeffrey por esa presentación serena, espontánea, por manifestar que este es un tema o dejar entrever que este es un tema, reitero, muy transversal e interdisciplinar. Y en torno a John James, a su ponencia, reitero la importancia de esta investigación, dado que está en la lógica plena de la encarnación, como las dos anteriores, pero aquí la encarnación con un grupo también muy específico, con un grupo de oración. Pues allí lo que se está observando es un estudio de caso, un acercamiento metodológico a un grupo específico, con una técnica específica de focus group, con unas preguntas que están seguramente resignificando la vida de aquel grupo y están también resignificando y resemantizando pues el lugar de cada uno de los integrantes de esa comunidad dentro dentro de este grupo de personas. Bueno, entonces ya ustedes verán quién quiere tomar la palabra en primer lugar para hablar de la pregunta que a usted atiene. No sé si Jairo Antonio, si Jeff o James. Bien pueda, Jairo Antonio. Jairo, ya tienes micrófono en este momento. Bueno, muy interesante la pregunta, profesor José. El Intermirífica es el documento, digamos, central en el tema del manejo de los medios de comunicación que hace el Concilio Vaticano II. Sale más o menos en 1963-64. ¿Qué sucede a nivel contextual? Y es que la televisión, la radio y el periódico pues tenía una incidencia importante ya en los hogares de las personas católicas. Y la iglesia ya debía dejar atrás todo el tema de la censura, ¿no? El de analizar, también el de demonizar algún contenido que entraba a los hogares católicos. Con el Intermirífica lo que la iglesia da es el paso de integrar estos tres medios de comunicación a su labor pastoral. Y allí pues ya les quita de encima el tema de la censura, porque era evidente que la televisión, la radio y el periódico tocaban diferentes temáticas, inclusive también el tema de la crítica al tema religioso y al tema eclesial. ¿Qué sucede con el paso del tiempo? Y es que se asume la utilización de los medios de comunicación como una herramienta para la evangelización en una sola vía. Como ya sabemos, se hacían los programas en la radio, los programas en la televisión y los artículos en las revistas y en los periódicos en una sola vía. ¿Qué sucede cuando aparece el Internet y las nuevas tecnologías? Y es que esa sola vía se vuelve una vía multicomunicacional. ¿Qué significa esto? Que el emisor y el receptor comienzan a convivir de manera, digamos, circular. Y hoy se pasa del Intermirífica al documento Iglesia e Internet y a todos los documentos que nos van aplicando ya que el Internet y el ciberespacio es un lugar para hacer evangelización. Y el último es el directorio catequético. Dentro del directorio catequético, creo que es el tercero o el cuarto capítulo, nos habla de cómo la catequesis debe también pasar al mundo de la ciberrealidad. Entonces el Intermirífica sí es el primer documento que deja atrás la censura en los medios de comunicación para utilizarlo como un canal de evangelización, pero hoy ya tenemos que ver ese documento del Concilio Vaticano II también en nuestra mesa al documento de Iglesia e Internet,
ahí también le hago la promoción, el libro de ciberteología y el directorio catequético, como documentos eclesiales que nos están invitando a participar no solo en una sola vía, y aquí va mi aporte, no es en que nosotros creemos contenido y demos ahí nuestra doctrina en una sola vía y nos quedamos en esas comunidades de eco que yo digo que solo el que esté de acuerdo me da el like y yo me siento bien. No, esa sola vía se tiene que volver multidimensional y multicomunicacional. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que entrar en comunicación con el otro, escuchar la otra verdad, escuchar las otras formas de religiosidad y escuchar las otras formas de teología. Así estén en contra de mi forma de pensar. Es ese puente que nos llama también Francisco a crear, también en medio de la ciberrealidad. Y para terminar, el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco han utilizado las redes sociales y el Papa Francisco lo sigue utilizando no solo como una herramienta en una sola vía, sino que lo utilizan ya como un lugar y espacio de evangelización y también lo están comenzando a interpretar y a dar el valor como un espacio de conversión. Hay gente que entra, el cibercreyente que entra a tener ese contacto real en medio del ciberespacio con su espiritualidad y con el otro, ¿no? En mayúscula. Entonces yo creo que ahí tenemos que ver estos documentos ya de manera integrada para que hoy les dé sustento a lo que estamos haciendo en la ciberrealidad con contenido teológico y con contenido evangélico. Y es que sí se debe comenzar a ver al ciberespacio como un lugar de teología y como un lugar de evangelización. Gracias. Gracias, Jairo Antonio. Intermirífica no solo es el último decreto de los 9 que existen en el Concilio Vaticano II, sino que es un documento muy lacónico. Tiene solo 24 números. En esos pocos números, la Iglesia Conciliar del Concilio Vaticano II advierte 4 cosas fundamentales. 4 cosas fundamentales. Primero, el sobrepoder que implican los medios de comunicación, ¿verdad? Ese magnífico poder exorbitante que tienen los medios. Segundo elemento señalado por el decreto es como la advertencia que hace, es llamativo, ¿no? Como esa advertencia que repite Francisco en Christus Vivit, la advertencia del uso moderado por parte de los jóvenes de los medios, pues porque las generaciones jóvenes suelen ser también exnovistas, ¿verdad? Entonces allí eh, esa advertencia es muy útil por lo que voy a preguntar ahora. Tercero, Intermirífica llama de manera tácita al discernimiento por parte de los creyentes para el uso de estos medios, cosa que también ya hace explícito el Papa Francisco en Christus Vivit a partir del número 86 como del 86 al 90, en los cuales él menciona unas problemáticas que están permeando y afectando la vida social, familiar, individual, etcétera. Y por último, un último aspecto que podría estar sintetizando intermirífica es que intermirífica como decreto es, es sinónimo de predicación, ¿cierto? Es sinónimo de utilizar estos megáfonos, digamos, o areópagos para predicar la fe. Entonces, pasando, como usted lo estaba haciendo ahora, al magisterio actual, Francisco en estos números advierte del ambiente digital en el que estamos hablando. Oiga, ambiente, ni siquiera está hablando ya de instrumentos, como lo utiliza más intermirífica. Habla de ambiente digital, es decir, está hablando prácticamente de un giro cultural, de un giro social y antropológico. Entonces, este ambiente digital pues trae unos riesgos también enormes, así como trae favores, trae unos riesgos, ¿verdad? La web en sí misma, digamos que ni es buena ni es mala. Si la queremos ver como buena, es un excelente medio para comunicarnos. Pero allí también hay unos peligros enormes. El Papa menciona, por ejemplo, la dark web, ¿cierto? Esa web oscura, esa web profusa, en la que nos encontramos con problemas de explotación, de pornografía, y él menciona casi que capítulo aparte
las famosas fake news, es decir, cómo el ambiente digital hoy prácticamente es un asalto a la verdad. Estamos a través de ellos llegando a una posverdad. Y asimismo, el Papa en Christus Vivit, pues claro, como es un leitmotiv de su pontificado, se fija en las consecuencias que este uso trae para la familia. Entonces habla como de diversos engaños que el ambiente digital puede. Entonces, usted que está haciendo ciberteología y que lo está haciendo de manera tan ejemplar a través de este maravilloso proyecto, cómo mantener, es cierto, el equilibrio, cómo no encerrarnos, eh, digamos, en la web, claro, usted lo menciona, multidimensional, multidireccional, es una comunicación bidireccional, el ideal de estas comunicaciones, cómo mantener a raya, no caer en los diferentes riesgos que esto trae y cómo no ver esto desde otro lado como un simple uso artificioso por parte de la iglesia en su afán, digamos, espero no escandalizar, en su afán de, bueno, digamos un término muy transparente para todos, en su afán de catequizar, de evangelizar. ¿Cómo no, digamos, a quien no es católico, a quien no está en este ámbito, cómo ayudarle a que no vea esto como un simple uso artificioso o como una simple instrumentalización de estos medios, sino como una teología en clave de encarnación? Muy bien, no, interesante, profesor José, y les comparto. Perdón, hubo una Ok, moción de último momento. Recuerden que el tiempo se nos reduce para el siguiente bloque y está Jeffrey y James L- en cola. listo, Ah, voy a ¿Listo? bueno, responder Manuelito, rápidamente. ¿cuánto tiempo tenemos para hacer? Ya son las 10:44. Sí, ¿Cuánto tiempo tenemos restante? nos pasamos 5 minutos. Ok, Listo, Entonces, voy a entonces, responder dale. rápido al yo profesor. me estaba extendiendo porque pensé que contaba con más tiempo. Listo, Manuelito, me No, disculpo y me no, disculpo con tranquilo, los no te demás. No, preocupes. yo ahí Tranquilo, también dale. colaboro y respondo rápido. Evidentemente, todo espacio humano tiene sus desafíos. Y aquí con lo que me comentaba el profesor de los desafíos del Internet, me hace acordar cuando los misioneros claretianos tenían ese desafío de entrar en Bogotá a El Cartucho o a la zona del Bronx. Está la iglesia ahí de el Voto Nacional y ahí en la esquina estaba el Bronx, un lugar donde la droga, la prostitución, el delito, bueno, todo lo más malo de la sociedad, digamos lo que habitaba ahí, ¿no? En medio de los dramas humanos. Y también había esa labor misional, no solo de los misioneros claretianos, que los conozco de primera línea, sino de otros grupos católicos y también grupos cristianos que entraban ahí, a esa zona que una persona en su, digamos, día normal, pues por ahí esa es una zona vetada, ¿no? Yo creo que son esos lugares donde está el límite entre lo que conocemos nosotros como sano, un ambiente normal, un ambiente amigable y afable, es donde también el mensaje evangelizador y liberador de Jesús tiene que actuar. Así como en la realidad los misioneros y nosotros también vamos día a día ahí a esas periferias, tenemos que comenzar a evangelizar las ciberperiferias. Nadie está negando los riesgos que tiene el nuevo lugar de convivencia humana que es el metaverso o el ciberespacio. Pero no por eso tenemos que nosotros solo hacer apología de riesgo, claro, sin evitarlo y tampoco sin negarlo. Tenemos que formarnos en tres cosas particulares. Primero, en ser críticos, ojo crítico a lo que estamos consumiendo en la red, que es lo mismo que en la realidad personal, digamos, en la realidad del tú a tú, del cuerpo ahí. Segundo, en qué páginas estamos entrando, hacer la confrontación de qué página vamos a entrar. Y tercero, la comunicabilidad de nuestra presencia en la red tiene que estar unida a nuestra unidad personal. ¿Esto qué significa? Que no podemos dividirnos, ser unos en la red y ser otros en la realidad. Entonces, allí es un llamado que se hace a que vivamos lo que somos como personas con nuestras luces y sombras también en la red y estar muy atentos. Igualmente el tema de la deep web y de la pornografía y bueno, de muchas otras cosas más que hay en la red también lo vivimos
en el mundo real. Entonces ahí tenemos que hacer nuestra labor educativa y evangelizadora día a día. Y por lo último es, el Intermirífica evidentemente habla de las luces y sombras que tienen los medios de comunicación en su momento y también hoy. Inclusive el documento Internet, la iglesia de Internet nos habla de cómo tenemos que utilizar este medio que algunos lo utilizan para el poder, para mentir, para manipular. También allí tenemos que nosotros utilizarlo para nuestra labor pastoral. Y por último, es la invitación a que nos arriesguemos todos, no solo por que sea una moda. Yo creo que esto ya no es una moda, esto es una realidad que se implementó y se aceleró con la pandemia y que va a seguir. Y ahí también la iglesia tiene que estar presente con sus luces y sombras. El día de antier en Imisión, que es una plataforma de eh, influencers de habla hispana, comenzaron a hablar sobre la presencia en TikTok de algunos influencers religiosos. Y eso también tiene sus luces y sus sombras, pero ahí también hay que estar, ¿no? En esa nueva red social. Yo creo que tenemos que comenzar a hacer reflexión en las facultades de teología de cómo estar en la red, así como hacíamos nosotros también reflexión de cómo estar en las periferias de nuestro territorio, ¿no? En el Chocó, en el África, bueno, en los lugares pobres, también tenemos que hacer reflexión de cómo vamos a estar en las ciberperiferias. Muchas gracias. Gracias, Jairo Antonio. Jeffrey y James, vamos a responder Vale, de manera concreta. ok, continúo yo. Bueno, ante la pregunta de que cómo evitar